Con cordial saludo, docente Natalia. Espero se encuentre muy bien. Mi nombre es Sara Betancourt, psicóloga en formación de séptimo semestre. En nuestra sustentación del día de hoy, nuestro caso clínico, vamos a hablar sobre la actividad que se nos presenta y nuestro paciente. Vamos a empezar por la identificación del consultante. ¿Quién es la persona? Vamos a entrar en contexto de nuestro problema o de nuestro objetivo a tratar. Se reconoce que es una mujer, su nombre es Julia, su edad es de 63 años, su ocupación, ama de casa, estado civil, viuda desde hace 8 meses, la procedencia es oriunda de Bogotá, de su matrimonio quedan 2 hijos, Natalia, hija mayor, de 43 años, Rafael, hijo menor, de 39 años. Situación actual, vive con su hija, vive con su nieta y con su mascota. La historia médica, no lo voy a extender mucho. Voy a resumir de manera breve lo que se nos relata allí. Principalmente, Julia consulta por solicitud de sus hijos, debido al duelo que se ha estado presentando dentro de lo que sería los comportamientos que tiene después de la muerte de su esposo. Ella se refiere de su esposo. En ocasiones lo menciona como Carlos y abajo del texto lo menciona como Charlie. Entonces allí se debe tener en cuenta esto. Carlos fue diagnosticado con un cáncer de próstata que se llega al nivel de la metástasis, dañando sus otros órganos, obviamente pues los compromete. Según el tratamiento, según que se iba presentando, no había evolución. Entonces su esposo Carlos pide por consentimiento propio, por voluntad propia, querer quedar en casa para poder morir allí, para poder estar tranquilo. Se presenta una serie de situaciones que Julia va nombrando mediante pasa este proceso. Principalmente se nota en Julia un miedo o una prevención a las enfermedades, debido a que conforme a las enfermedades se llega al punto del fallecimiento de la persona. No solamente fue con su esposo Carlos, sino que ha pasado con 2 hermanas, Lola y la Mona, y su padre. Ella ha sido la cuidadora de estas personas cuando se encuentran en estado crítico de salud. Allí algo importante que plantea dentro de esta historia médica, historia clínica, es que ella tenía un pacto con su esposo. El pacto era que ella iba a morir primero que él, que no se olvidara del pacto. El médico, al verlo tan mal, pide que vaya y rompa el pacto y de una vez lo perdone. Allí se presenta una serie de comentarios que Julia le dice a su hija Natalia, refiriéndose que ella no va a ser capaz de cuidar al papá, a Carlos, debido a que ella siente esa presión o ese miedo a no poderlo hacer bien. Durante la convalecencia se presentan una serie de síntomas que vamos a ir describiendo conforme el paso de los puntos. El genograma. El genograma es una herramienta fundamental de nuestra profesión como psicólogos y es entender desde el ámbito familiar qué se desarrolla, qué conocemos de Julia y qué conocemos de su familia. De la mamá de Julia no se conoce nada, no se conoce ni su nombre, ni su fallecimiento, si está viva, si está muerta, no se conoce. Del padre de Julia sí se sabe que fallece a causa de un cáncer, pero no se conoce el nombre. La Mona, una hermana de Julia, muere por la enfermedad crónica. Ella ha sido una de las que la cuidó, obviamente. Lola muere a causa del Guillain-Barré, otra hermana, y Julia tiene una relación con Carlos, quien fallece también a causa del cáncer de próstata. De esta relación quedan 2 hijos, Rafael y Natalia.
Rafael vive fuera de Bogotá y Natalia sí ha estado presente en todo este proceso. En este momento se reconoce que Body, la mascota, su perrito, ha sido una ayuda emocional para Julia. El motivo de remisión. Ella remite por solicitud de sus hijos al ver el estado emocional tras el fallecimiento de su esposo hace 8 meses. El motivo de consulta. El motivo de consulta explícitamente es me quedé viuda. Se presenta dentro de este caso algunas solicitudes que nos hace la paciente, es decir, entender y manejar su dolor, cómo identificar este proceso de duelo, ese sentimiento de culpa que ella expresa porque piensa que esto se ha dado por un mal cuidado que ella le ha dado a sus hermanas, a su papá y a su esposo. Los síntomas físicos que se presentan, ¿cuáles son? La tristeza, el insomnio, comenta que nada más duerme 2 horas, la falta del apetito y el llanto frecuente. Y obviamente también allí se presenta el aislamiento social, que es importante trabajarlo y conocerlo. Listo, la impresión diagnóstica. Si nos citamos dentro del CIE-10 y los códigos Z, nos basamos principalmente en el código Z63.4, que habla sobre los problemas relacionados con la desaparición o muerte de un miembro de la familia. Aquí es importante entenderlo porque si bien nos fijamos en la categorización que se nos presenta dentro del APA 2014, se nos menciona que estos síntomas del duelo son relacionados con la depresión. Entonces allí es importante conocerlos para no llevar todo a medidas como a un nivel avanzado como una depresión, sino que también entender que es un proceso normal que se pasa dentro del duelo. La hipótesis explicativa. Aquí es importante entrar en contexto, que es el autor que hemos escogido, que es Aaron Beck dentro del enfoque teórico cognitivo-conductual. Tomamos la tríada cognitiva. ¿Qué es la tríada cognitiva? Es una pérdida que genera esa persona y piensa que esa pérdida es esencial para su felicidad y de esta manera anticipa resultados negativos. Algo importante para entender. Nosotros como psicólogos en nuestro enfoque cognitivo-conductual no buscamos solucionar el problema de Julia. Buscamos trabajar y ayudarle a encontrar las herramientas necesarias para que ella pueda desde allí tomar la decisión de salir, teniendo en cuenta que este tipo de situaciones se va a seguir presentando, sino el hecho es tratarla. Esto es un conjunto de síntomas que se presentan dentro de las distorsiones cognitivas, dentro de los pensamientos automáticos que se vienen generando y que bien hemos entendido dentro de la historia clínica que se nos presenta. Es decir, al tener en cuenta esta tríada cognitiva, tenemos presente que la depresión no es un trastorno de ánimo, sino que es una consecuencia del punto de vista negativo que tenemos sobre el presente, sobre sí mismos y sobre el futuro. Esto desemboca una serie de síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas que vemos dentro del caso de Julia? Se ve a sí mismo como un ser deficiente o inútil, se ve los defectos constantes de sí mismo, hace juicios de escaso valor personal, esas experiencias actuales que vive las presenta como negativas, se presenta una deprivación personal y dependencia. También se tiene presente la anticipación a lo negativo, pensar que nada resulta como ella quiere o que está destinada a pasar siempre sufrimientos o dificultades, y el sentimiento de culpa que se presenta explícitamente dentro de este caso. El plan terapéutico.
El plan terapéutico, los objetivos, es el reconocimiento y normalizar este proceso de duelo que se está llevando, identificar los pensamientos disfuncionales, la reestructuración cognitiva y la reincorporación gradual a las actividades sociales. Las técnicas. Dentro de las técnicas hablamos sobre la reestructuración cognitiva, que nos va a ayudar para que Julia pueda identificar y modificar sus pensamientos negativos, distorsionados e irracionales que causan su mayor malestar emocional. El registro de los pensamientos. Vamos a ayudar a identificar, analizar y modificar estos pensamientos distorsionales o negativos. La activación conductual es reincorporar poco a poco la participación que se va teniendo dentro de las actividades gratificantes y significativas que permitirán reducir estos síntomas depresivos y estado de ánimo. Y por último, las técnicas de cuidado y mindfulness, que es importante tenerlo presente, ya que el cuidado personal, el cuidado propio, permitiendo el trabajo interior, respetando obviamente dentro de la religión, dentro de sus cuidados, el ejercicio, la meditación y la oración es importante tenerlo presente. ¿Cuáles son esas preguntas e inquietudes que nos han quedado de acuerdo con nuestro trabajo como psicólogos? Primero es establecer los límites emocionales en pacientes con culpas profundas. La culpa es uno de los síntomas que presenta Julia. Ella siente que debido a un no cuidado eh, adecuado, se ha suscitado la muerte en sus familiares. ¿Cómo diferenciar el duelo normal a un trastorno depresivo mayor? Como bien hablábamos dentro de la impresión diagnóstica del CIE-10, es normal que se presente alguno de estos síntomas, no necesariamente es depresión, sino que es un proceso normal del duelo. ¿Y qué estrategias son más efectivas cuando hay una resistencia al contacto social? Respetando y teniendo presente los diferentes tipos de personalidades, cómo podemos reincorporarla conforme al tiempo, cómo se siente ella más a gusto. Dentro de la reflexión ética, los principios fundamentales, la confidencialidad, respetar la información sensible que se nos ha recibido de Julia para protegerla. El consentimiento informado, esto permite un especial cuidado respetando su ritmo y voluntad. La intervención adecuada es no patologizar el duelo. El apoyo emocional es acompañar a Julia en todo este proceso, obviamente respetando y sin imponer. Y el código deontológico del psicólogo en Colombia es respetar los principios de autonomía y beneficencia. Una vez terminada, le queremos dar gracias, profe, por su atención prestada. Muchas gracias, por tanto, y bendiciones. Hasta luego.